Bienvenidos una vez más a un nuevo conversatorio de Tinta Libre, en asociación entre El País e Infolibre desde hace un año ya. Han pasado 12 números de esta nueva etapa de Tinta Libre y esta vez la propuesta que os hacemos tiene que ver con uno de los problemas aparentes más grandes que tiene España, cuando en realidad a lo mejor no es un problema, sino una oportunidad o incluso una solución. Estoy hablando de la inmigración como objeto de alarmismo, como objeto de grandes expresiones de susto y de temor, cuando quizá dos de las personas que tenemos aquí saben muy bien otros enfoques posibles. Hemos invitado para hablar de este asunto a Gonzalo Fanjul. Es un placer tenerte a ti, director de investigaciones de la Fundación Por Causa, y particularmente también a Blanca Garcés, darle las gracias por su desplazamiento desde Barcelona como experta e investigadora en migraciones del CIDOB de Barcelona. Y quizá una primera pregunta casi necesaria es ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal ante un problema ante un hecho, ante un fenómeno, la inmigración, que no daña los intereses de los ciudadanos españoles, que no causa problemas estructurales, que no abusan del uso de la sanidad, que no abusan de los usos de las ayudas públicas, y sin embargo este parece ser el discurso constante en relación con la inmigración? ¿Qué estamos haciendo mal? Yo diría, en primer lugar, hacía referencia, yo imagino, ¿no?, a la encuesta del CIS. Es un dato, sí. Donde salía recientemente que los españoles consideran que la inmigración es uno de los mayores problemas. Yo diría que es importante puntualizar que la preocupación por la inmigración sube en España cuando sube el número de llegadas irregulares en la frontera exterior, ¿no? Con lo cual es importante puntualizarlo porque no es una preocupación inmediata por el día a día, sino que es una preocupación lejana. Cuando preguntas cuáles son los problemas que afectan a los ciudadanos en el día a día, la inmigración apenas aparece, ¿no? Con lo cual es esa preocupación por esa frontera lejana, por esa percepción de caos, de crisis. Y entonces, en primer lugar, yo diría que nos tenemos que preguntar si realmente es el caso, ¿no?, que hay una crisis, un caos, una falta de control, ¿no?, de esas fronteras. Yo diría que si miramos los números es verdad que han crecido, pero no podemos hablar realmente de crisis. Pero si hablamos de la respuesta, es decir, de la recepción, de la acogida que estamos dando a aquellos que llegan a nuestras costas y en concreto a las Islas Canarias, yo diría que sí, estamos en esta situación de descontrol. Y básicamente hay un número que lo deja clarísimo, que es el número de menores no acompañados que están en estos momentos en las Islas Canarias, que es 3 veces más grande que el número de plazas de acogida. Eso sí que es una situación de falta de control que vulnera derechos fundamentales, derechos de estos menores, que en principio son los más sagrados de todos, y que tiene que ver con ese no ponerse de acuerdo, esa discusión entre el gobierno canario y el gobierno español, entre comunidades autónomas, que recuerda también esa discusión entre Estados miembros a nivel europeo, que en verano de 2015, ¿no?, en plena crisis, de nuevo, de recepción de refugiados, claro, quedaban una y otra vez, semana a semana, para volver a quedar, que volverían y seguirían hablando. Y entonces esa sensación de descontrol, de crisis, es la que yo creo que está en parte detrás de esa idea, al menos en el caso español, de esa frontera donde hay esas crisis intermitentes y que con esa misma intermitencia va llevando a la inmigración, ¿no?, como uno de los principales problemas de los ciudadanos españoles. Pero, repito, es una preocupación para esa frontera lejana y mucho menos para ese día a día. Hace unos años hicimos un pequeño proyecto conjunto desde Por Causa con un instituto de Harvard, en donde utilizaban una herramienta que se llamaba el test de asociación implícita. Esta era una herramienta que lo que buscaba era medir la reacción subconsciente del individuo ante determinados temas, ¿no? Nosotros hicimos un ejercicio con un grupo de personas, un pequeño experimento con el tema de la migración, ¿no? Y yo fui uno de los que participó en el ejercicio. El ejercicio eran, bueno, una combinación de elementos, pero reacciones rápidas del subconsciente, tratando de medir no tanto cuál es la respuesta racional ante un asunto, sino cuál es la respuesta subconsciente, lo que piensan las tripas de un asunto, ¿no?
Y entre otros resultados sorprendentes, el que más me sorprendió a mí es que a mí me parecía que la migración era un problema. Yo, que me paso la vida diciendo exactamente lo que dice Blanca, me parecía que la migración era un problema. Y me acordé de esto cuando vi la encuesta, los resultados de la encuesta del CIS, porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Blanca. Y quizás una interpretación benévola de ese resultado es que la gente realmente piensa que el debate migratorio, todo lo que rodea el debate sobre las migraciones y la movilidad humana, está problematizado. Y que cuando uno mira, por ejemplo, la ofensiva de los movimientos nacional-populistas en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en cualquier sitio donde uno mire, se da cuenta de que las migraciones son su puerta de entrada principal. En España no ha sido así, han entrado por otra puertecita, ¿no? Pero una vez que entran, despliegan su caja de herramientas completa, ¿no? Del género, del clima, de cualquier... Y se dan cuenta de que este asunto constituye un problema para la sociedad. Y comparto por completo la idea de que nuestra gestión de las fronteras transmite caos, porque lo que hemos generado es caos. Hemos generado caos en las rutas hacia Europa, hemos generado caos en las fronteras, hemos generado caos dentro de nuestros propios países en la medida en que invitamos a la gente a venir de manera irregular, en este modelo de puerta estrecha, concebido de espaldas a los verdaderos incentivos de la movilidad. Y yo creo que la gente percibe eso, y cuando uno pregunta a la gente a qué aspira en el ámbito migratorio, la gente nunca jamás de manera mayoritaria responde, ni siquiera en los contextos aparentemente más populistas, digamos, en este sentido, nunca responde de manera mayoritaria, yo quiero menos migración. Lo que te dicen es, yo quiero orden. Orden. Y francamente, yo también quiero orden. Orden en la medida en que eso suponga derechos, en que eso suponga un modelo adecuadamente gestionado, en la medida en que vayamos hacia vías legales, seguras, ordenadas, porque en el desorden, quien primero pierde es el más vulnerable, que es el migrante, el que se desplaza, ¿no? Así que en ese sentido yo sí creo que tenemos un problema. Y esto, en fin, tiene otras muchas derivadas que a lo mejor tenemos oportunidad de comentar, relacionadas con el miedo, con la manipulación, con el contexto de la desinformación. Pero... Iba a interrumpirte precisamente pensando en la explotación del miedo por parte de algunas formaciones políticas, de algunos sectores mediáticos, que da la impresión de que estén deliberadamente buscando esa explotación del miedo, cuando en realidad una buena gestión en frontera podría mitigar esas sensaciones. Mira, el otro día me invitaron a participar en un programa que es, en fin, yo estaba un poco como un pulpo en un garaje, que se llama Conspiranoicos. Es un programa de La Sexta que acaban de abrir, que lo produce Neutral, y allí la idea es sacar a toda esta pandilla, este zoológico de gente que está haciendo verdaderas fortunas económicas, porque lo que hay detrás es un negocio con el tema de la antimigración. Alvise es el caso, digamos, más conocido pero hay toda una... Y yo, reflexionando sobre este asunto, pensaba, en realidad esta gente explota un miedo que siempre ha existido. Habéis ido a ver la película esta del 47, Claro, es decir, todavía vive la generación que vivió en carne propia, o que sufrió o que ejerció el miedo al desplazamiento de quienes venían de otro sitio, en las barriadas de Barcelona o de Madrid, Hemos vivido el miedo de los años 90 de la población latinoamericana. Estamos celebrando en estos días el aniversario del asesinato de Lucrecia, que recordaréis. Vivimos, Blanca hacía referencia a 2015, y no puedo estar más de acuerdo con ella, a la crisis de acogida. Solemos hablar de la crisis de refugiados, pero la crisis la provocamos nosotros con la disfunción de nuestro sistema de acogida, a lo que ha ocurrido después. La movilidad humana está asociada al miedo, porque el miedo es el otro, y el miedo es la incomprensión del que viene después y la transformación de nuestras sociedades. Y toda transformación, toda transición está asociada a ese desasosiego de perder el tiempo que fuimos y caminar hacia algo que no conocemos bien. Y yo creo que eso es perfectamente natural. La pregunta es, de ese desasosiego natural, si lo convertimos en un problema estructural como lo estamos convirtiendo, y eso depende o de la ausencia de liderazgo o de los intereses económicos, políticos, sociales, identitarios que hay
en quienes están promoviendo todo esto, ¿no? Sí, yo creo que es importante empezar por aquí, porque normalmente cuando hablamos de la politización de la inmigración, de los malestares en torno a la inmigración, siempre acabamos o empezamos hablando de la extrema derecha, ¿no? Y de cómo ciertos malestares sociales acaban monopolizados por la extrema derecha, y al final parece que todo acabe y empiece en esa extrema derecha y en esa desinformación. Lo vimos con los disturbios raciales en Inglaterra este verano, donde el foco al final del análisis estaba en esas redes sociales, en esos emprendedores de extrema derecha en las redes sociales. Bueno, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? Y yo creo que ahí el tema de las políticas es fundamental. Hemos apuntado al tema de las políticas migratorias y a ese caos en la acogida y en la frontera. Podríamos hablar también de las políticas sociales, ¿no? Aquí hay una clara correlación entre las políticas de austeridad y ciertos malestares en torno a la inmigración que en el fondo tienen que ver con la competencia por recursos escasos. Entonces, ahí también es una cuestión fundamental, lo vemos en el norte de Europa, ¿no? Con esos discursos, ese voto, por ejemplo, en la Alemania del Este, ¿no? Preguntemos dónde está el Estado, a quién responde el Estado, a quién escucha, quiénes son los que se sienten abandonados, y lo mismo podríamos decir en el caso de Inglaterra, ¿no? Y ahí yo creo que así giramos un poco, ¿no? Porque si no la explicación es demasiado sencilla. Y dicho esto, yo creo que además nos equivocamos en cómo formulamos el debate, todos juntos. Y yo creo que partimos, a ver, Gonzalo, ¿cómo lo ves? Partimos de dos preguntas equivocadas. Y las dos preguntas son, ¿queremos inmigración, sí o no? ¿Inmigración es buena o mala? Sí. Y esas son dos preguntas que articulan todos los debates públicos y políticos sobre inmigración y son equivocadas. Son equivocadas porque ¿inmigración sí o no? Es falso. Lo explica muy bien Hein de Haas, este politólogo holandés que acaba de publicar un libro, Cómo funciona la inmigración, o los mitos. La traducción es distinta al original, los mitos en torno a la inmigración, ¿no? Y dice, es que a ningún economista se le pregunta si está a favor de la economía sí o no. Y en cambio, a los migrantólogos nos preguntan si estamos a favor o no de la inmigración. Cuando, de hecho, además, podríamos plantearnos si queremos más inmigración o menos, pero no sin replantearnos de forma radical el modelo económico y de producción y nuestro estilo de vida de arriba abajo. Entonces, plantearnos inmigración sí o no, como si fuera una cosa que no fuera con todo lo demás, es falso. Y luego, inmigración buena o mala. Como decía Gonzalo, pues depende de qué en condiciones. La inmigración irregular, jugándote la vida con tu hijo en brazos, sin saber si llegarás al otro lado como condición para solicitar asilo y por lo tanto recibir refugio, pues eso no son condiciones. De la misma manera, la inmigración en sociedades de destino crecientemente desiguales provoca pues, una desigualdad creciente que se asocia con la inmigración, que genera pues, muchas cuestiones fundamentales en términos de sociedad, de cohesión, de qué sociedad queremos. Estamos hablando de unos niveles de exclusión social severa en España altísimas. Altísima. Y es una cuestión que nos debería preocupar. Y esos niveles de exclusión social severa que tienen que ver con nuestros modelos productivos, porque tenemos un modelo de producción y un mercado laboral dual con una parte de los trabajos precarios mal pagados temporales que genera parte de esta exclusión. Ahora los pobres ya no son pobres sin trabajo, son pobres con trabajo, ¿no? Y todo esto es también la otra cara de esta inmigración. Con lo cual son dos debates que van juntos, ¿no? Pero fíjate, la primera pregunta que has planteado, el primer falso dilema, es el pecado original sobre el que se construye todo el fracaso de nuestra política migratoria, ¿no? Nuestros gobiernos han convencido a los electores de que esto es como un grifo que uno puede abrir y cerrar a placer, ¿no? Y nos presentamos a las elecciones diciendo yo frenaré los flujos migratorios o yo los abriré, y es ese... Pero en realidad la movilidad humana se rige por incentivos que escapan en buena medida al control de los gobiernos. Que los gobiernos pueden incentivar, que pueden espolear o castigar, es decir, que pueden matizar, si quieres,
pero que en sus fundamentos no pueden alterar. Y estos son, digamos, incentivos de salida. El factor de empuje fundamental es la aspiración, la oportunidad de vivir una vida mejor, la certeza, porque esto no es algo que, en fin, no es una hipótesis, de que desplazarse de un lugar A más pobre a un lugar B más rico transforma tus circunstancias en la vida del modo más eficaz que cualquier otra intervención. Quienes venimos del ámbito del desarrollo, como Blanca o yo, conocemos muy bien el papel que la movilidad humana puede jugar a la hora de desarrollar una familia, una comunidad, una sociedad. Y el factor fundamental de atracción al que ha hecho referencia Blanca, y es una economía que necesita una mano de obra, cuya composición, por supuesto, puede variar, pero que si la necesita con la suficiente intensidad y con el suficiente orden de magnitud, es absolutamente inapelable. Es decir, esos flujos van a llegar y a lo que podemos aspirar en el mejor de los casos es a tratar de ordenar, de gobernar esos flujos, pero en ningún caso a detenerlos, ¿no? Y luego hay toda una serie de elementos que juegan alrededor de eso, ¿no? Esto que comentabas, Gonzalo, sobre los factores de empuje, ¿no? Me recuerda esa fantástica frase de Iván Krastev en su libro After Europe, que dice: las revoluciones ahora no se hacen cambiando el país, sino cambiando de país, ¿no? Eso explica muy bien. Y todo esto también pasa en un contexto crecientemente globalizado, donde las expectativas de vida cada vez son más semejantes y al mismo tiempo las condiciones de vida cada vez son más distintas, ¿no? O sea, mundo cada vez más desigual, con expectativas de vida y deseos de vida cada vez más iguales. Y eso está detrás también de las migraciones, que yo no sé si son crecientes. En todo caso, sí que hay un deseo creciente de cambiar de país, no cambiar el país, sino cambiar de país. Claro, algo tiene que ver el acceso a una información abrumadoramente masiva que antes no existía. Exacto. Modelos de vida, formas de vivir y decir, oye, yo prefiero ir para allá. Sí, y eso lo explicaba también Krastev en este libro. Dice, un vecino de un pueblo de Sudán hace 50 años se comparaba con el vecino de al lado. Claro. Actualmente se compara con el ciudadano del otro lado del continente o del mundo, y ya no solo con el modo de vida que existe realmente en esos otros continentes, sino en lo que nuestra industria cultural, cinematográfica, redes sociales venden de cómo se vive aquí, que ahí hay un gran abismo. Pero termino el argumento que estaba diciendo antes, porque es decir, para mí el problema de esa fantasía que hemos construido, de que esto es un grifo que uno abre y se cierra, es que nos obliga a actuar de una determinada manera que genera una suerte de profecía autocumplida, ¿no? En la medida en que no somos capaces de detener esos flujos, lo que hacemos es llevar las medidas de control cada vez más lejos, cruzando todo tipo de líneas rojas, ¿no? Una compañera de Por Causa, Cristina Fuentes, ha acuñado el término de las fronteras verticales, ¿no? Quienes hemos trabajado el fenómeno del control de los flujos migratorios en África, reconocemos perfectamente las diferentes generaciones de fronteras verticales que se han ido estableciendo en África. Cuenta un poco mejor, eso de la frontera vertical. Bueno, una frontera vertical es que donde antes yo detenía a la gente en nuestra frontera física, en el Mediterráneo, o en Ceuta, o en Melilla, ahora eso ya no es suficiente. Ahora lo que voy haciendo es acuerdos cada vez más ambiciosos, cada vez más comprensivos con los países que están en las zonas de ruta o incluso en las zonas de origen, para evitar que la gente venga. Y además aplico una política de castigo en mis propios países, cruzando todo tipo de fronteras, estableciendo un régimen de excepción permanente, una situación de emergencia que justifica cualquier barrabasada del Estado, hasta el punto de que el Estado se convierta en un Estado criminal, como está ocurriendo de manera sistemática en nuestras fronteras, incluyendo el Estado español. Este es el día en que los 100 muertos de Melilla, la masacre de Melilla del año 2022, sigue sin ser resuelto. Ahí hay una complicidad entre el gobierno de Marruecos y el de España que todavía no está resuelta, pero tú tienes al gobierno de Italia haciendo un acuerdo con un Estado fallido como Libia, o a gobiernos europeos encerrando a niños en las cárceles, en fin, por no hablar de los países de Europa del Este, antes Polonia, Hungría y Es decir, que el problema es que en la medida en que no resolvemos el problema, antes que reconocer el error del planteamiento de partida, lo que hacemos es cavar más hondo en el mismo agujero. Y esto no tiene final. Esto es un círculo vicioso que nos está encanallando de una manera extraordinaria. Y del mismo modo que la ultraderecha utiliza esto para entrar y contaminar otras cosas, esto está teniendo la consecuencia de contaminar a los estados mucho más allá de lo que es estrictamente la cuestión migratoria, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece
me parece un dilema existencial para los Estados de Derecho de la Unión Europea, ¿no? Por eso las migraciones son el tema y podrían acabar siendo la gran crisis de Europa, pero no por los números, sino por la respuesta de esta Europa, Exacto, que está dispuesta a renunciar a sus más fundamentales principios y valores con el fin de reducir, Exacto, aunque sea temporalmente y de forma concreta en un determinado lugar, el número de llegadas. Estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos con esos estados de excepción, con esas prisiones, con esas detenciones, con esas deportaciones, con esa externalización del control migratorio a esos terceros países, incluso, pues ya no solo inventando esos regímenes de excepción, sino incluso incumpliendo nuestra propia legalidad. El incumplimiento de la legalidad en frontera, en las fronteras exteriores europeas, es una constante. Hace unos años pasaba, pero pasaba de noche y sin las cámaras abiertas. Hoy en día pasa de día y está todo registrado y no pasa nada. Y estamos hablando del cumplimiento de la legalidad, cosa que tendría que ser un principio fundamental de cualquier Estado de Derecho. Es un Estado como bélico. Sí, lo entiendo. Y en la guerra todo está justificado. Se ha entendido muy bien, Sí, exacto. sí, Yo creo que sí. pero tengo que hacer la pregunta. Sí. ¿Qué es lo que debería revertir un gobierno como el español o la política de la Unión Europea para mitigar ese efecto, pese a la presión de la opinión pública que ha situado, como recordaba Blanca hace un momento, a la inmigración como primer problema? Sí. ¿Cuál es el primer cambio de planteamiento, no solo conceptual o teórico, sino práctico? Ahora dale, y yo de esto luego yo te Volviendo un poco a la distinción que hacía Gonzalo entre la dimensión en origen y la dimensión en destino, yo creo que Europa no puede pensar tener una crisis de las dimensiones que tiene en el Próximo Oriente, es decir, a nuestras fronteras, pensando que esto no va a tener consecuencia en términos de llegada. Eso para empezar. Y lo mismo podríamos decir de Marruecos, en el caso español, de Mali, del Sahel en general, de Senegal. Es decir, pensar que lo que pase al otro lado no va con nosotros es absolutamente fuera de lugar. Pero quizá eso no está tan extendido, ¿no? No está tan extendido. Es decir, la ilusión de creer que lo que pasa en el entorno no te afecta. ¿Sí, tú crees? Bueno, al final esto, que podría ser un principio que sí, que aparece a menudo en los debates y en los... Pero entonces, ¿en qué se transforma? Se transforman estas políticas de cooperación muy instrumentalizadas, y Gonzalo sabe más sobre este tema, que lo que hacen es condicionar la cooperación de estos países en materia migratoria, ¿no? O la cooperación con estos países a su cooperación con nosotros en materia migratoria, con lo cual acaban siendo, digamos, que pipas, ¿no? En relación además a los intercambios desiguales. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la pesca, en todo lo que es la costa occidental africana, cómo esto tiene un impacto en las economías locales que está detrás de forma fundamental de todos los procesos socioeconómicos que llevan a esas migraciones. Pero ya saltando al otro lado, al lado digamos, de los países de recepción, yo creo, esto lo hemos estudiado desde FIDOP en un proyecto europeo, analizábamos los procesos de llegada, de recepción, de acogida de los solicitantes de asilo en distintos países de Europa después del 2015. Y analizábamos ya no solo grandes ciudades, sino ciudades medianas, pequeñas y zonas rurales. Lo que hemos visto es una constante, que es que en todos estos lugares hay una demanda tremenda de trabajadores de origen migrante, incluidos solicitantes de asilo, y no hay sitio donde ponerlos. Es decir, hay una crisis de la vivienda fundamental. Con lo cual, Europa lo que hace, en términos generales, es atraer a estos inmigrantes, y ahí estoy hablando de todos los inmigrantes en general, incluidos solicitantes de asilo, refugiados, pero luego no tiene dónde ponerlos. Y eso es un grave problema, es decir, eso lo tendríamos que plantear. Si nuestras economías generan o tienen ese factor de atracción, porque sin esas economías, sin lugares de trabajo, no vendrían, los factores de empuje estarían ahí, pero entonces buscarían otras destinaciones. Si generamos esa atracción, deberíamos además, en paralelo, plantearnos cómo acogemos y dónde acogemos y en qué condiciones, porque además ahí hay una cuestión que todavía yo creo que no hemos entendido, que es
cómo los acogemos a ellos no solo les afecta a ellos y a ellas, sino que nos afecta a todos, ¿no? Es decir, a la exclusión social, a la precariedad, el no acceso a la vivienda, todo eso es un problema para aquellos que lo sufren. Automáticamente en eso, efectivamente. Claro, sino para el conjunto de la sociedad. Desde ese punto de vista pueden suscitar el recelo, el rechazo, la ira de sectores que buscarán refugio en soluciones mágicas y claramente populistas. La cuestión aquí es... Pero no te quería interrumpir, ¿eh, Blanca? No, sigamos y ya volveremos al tema. Contestando a tu pregunta, Jordi, yo no creo que haya soluciones mágicas, efectivamente. Es decir, y este es uno de los grandes problemas que tenemos en el ámbito migratorio, y es que, no sé, a diferencia de la educación, de la salud, es muy difícil señalar a un país tercero y decir... educación mágicas tampoco. Bueno, a lo mejor no, pero bueno, todo el mundo diría, todos tenemos que ser como Finlandia. No hay un Finlandia de las migraciones, no hay... Eso es una muy mala idea. Pero no hay un país al que podamos mirar o una experiencia. Claro. Si existe uno, es un ámbito de innovación de políticas y un territorio hasta cierto punto de prueba y error, que exige un margen de maniobra, un oxígeno político del que carecemos por completo en el ámbito de las migraciones. Porque este es un asunto absolutamente radioactivo, en donde una pequeña chispa hace saltar por los aires cualquier proceso reformista de una manera... Y por eso yo creo que, en parte, esta es una cuestión que necesita más recursos. Desde luego, la situación en Canarias, por ejemplo, y el problema humanitario necesita más recursos. En parte necesita voluntad política. Hemos visto el paso de el poco tiempo en el que el ministro Escrivá estuvo en el Ministerio de Migraciones y Seguridad Social e Inclusión. Vimos lo que significa tener a un reformista al frente de una política compleja como esta, y consiguió sacar adelante reformas que hasta hace poco parecían ciencia ficción, pero necesitamos también ese ejercicio de innovación de políticas, ¿no? Claro, en este ámbito, afortunadamente, no hemos nacido ayer, y sabemos que ha habido muchos otros ámbitos a lo largo de nuestra historia reciente en donde ha hecho falta ese ejercicio de innovación y en donde los países han sido capaces, a través, por ejemplo, de la comunitarización de políticas, de compartir el riesgo. Por eso yo soy tan crítico con el Pacto de Migraciones y Asilo de la Unión Europea, porque creo que va a hacer mal lo que dice que quiere hacer y, sobre todo, ha renunciado a entrar en el territorio fundamental de la migración laboral, que es donde nos jugamos el 80% de los flujos que se desplazan dentro y fuera de la Unión Europea, y en donde la Unión Europea podría haber hecho una contribución fundamental para reducir el riesgo político y electoral al que está asociado cualquier reforma en este sentido, ¿no? Porque la respuesta simple a tu pregunta es que en realidad tenemos que intentar lo que nunca hemos intentado y que sería revolucionario, que es hacer una fila, crear una cola es decir, vías legales y seguras de migración que reduzcan la microgestión obsesiva de los estados, la injerencia obsesiva de los estados en lo que son, en último término, mercados de trabajo, en donde los operadores deberían actuar con más racionalidad, donde deberíamos introducir garantías para que garantizasen los derechos de los trabajadores, por ejemplo, y que permitiesen que los sindicatos fuesen parte del proceso reformista y no un obstáculo a ello, que es lo que son en este momento, que garantizasen a empleadores con una visión menos utilitarista de esta mano de obra. Es decir, desde el punto de vista de la izquierda, yo argumento desde hace tiempo que es necesaria una tercera vía, entre medias de esos dos extremos, ¿no? Del utilitarismo y del statu quo ahora, ¿no? Sí, decías una cosa que yo creo que es importante, y la pregunta para mí sería... ¿Por qué? ¿Por qué no hay recetas mágicas en inmigración? ¿Por qué no hay un Finlandia, aunque fuera hace 20 años? Sí. Y yo creo que esto tiene que ver con la naturaleza de la inmigración, no de los inmigrantes en sí, sino de las cuestiones que la inmigración plantea al Estado. Y esas cuestiones que la inmigración plantea al Estado, por definición, acostumbran a ser contradictorias. Y la principal contradicción está entre unos mercados laborales que piden más inmigración y que piden inmigración en un sistema capitalista que históricamente ha dependido de estas llegadas. Antes eran del país de al lado y luego fueron del continente de al lado. Un estado de bienestar que necesita esa misma y que además necesita, y además en Europa podríais decir que además tenemos un proceso de envejecimiento de la población, con lo cual necesidad económica, necesidad fiscal por el estado del bienestar y necesidad demográfica. Que mueren, es decir, que... Y por otro lado, todo esto pasa en un contexto de estados-nación
que por definición son excluyentes hacia el de fuera. Sí. ¿no? El Estado-Nación, hablamos a menudo de racismo, pero es que el racismo es el ADN del Estado-Nación, en el sentido de que el Estado-Nación se define por esa distinción entre el nosotros y el ellos. Identidad, ¿no? Y entonces se crea un nosotros que es parte del principio de inclusión en el estado del bienestar, inclusión en los servicios públicos, en principio igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, pero por definición este grupo hacia adentro es excluyente hacia afuera. Y esa es la principal contradicción. Y ahí se suma además, aparte de que el hecho de que la inmigración es, lo que decimos en el mundo académico, una controversia intratable. Es difícil de resolver, porque hay demandas imperativos excluyentes o contradictorios entre sí. Pero es que además, en los últimos 10 o 20 años, vemos cómo además se ha convertido en una cuestión crecientemente polarizada, con lo cual no hay consensos. Y algo tan fundamental y tan complejo como la inmigración, en el sentido no de la inmigración en sí, sino de estas demandas contradictorias, solo se puede abordar si partimos de grandes consensos. En el momento en que no hay consensos, y cada vez está más polarizado, y si hay consensos son más bien los que antes eran no hegemónicos, es decir, esas preguntas y esas asunciones por parte de la extrema derecha asumidas por una parte importante del resto de fuerzas políticas, pues entonces ahí sí que no, y no hay solución. Y ahí acabamos con esas políticas simbólicas, el ejemplo es este Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, que lo que buscan es crear, pues hacer una gesticulación, son pura retórica, nadie piensa que el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo va a tener un efecto realmente en frontera. El propio pacto está basado en esa idea del retorno, y la idea del retorno, la deportación, es una política, lo sabemos perfectamente, de muy difícil aplicación, entre otras cosas porque depende de los países de origen. Cada readmisión tiene que ser admitida por el país de origen o por el país donde se los devuelve. Entonces, y esos países son reticentes y crecientemente reticentes porque tiene un coste político también para ellos, para los gobiernos de estos países, con lo cual acabas creando esta gesticulación, también toda la solidaridad entre Estados miembros que incluye el pacto, que era también una cuestión fundamental, que digamos, venía a sustituir ese sistema de Dublín que no funciona, lo dijo Merkel en agosto de 2015. Pero eso ha creado esa solidaridad a la carta entre Estados miembros de muy difícil aplicación, que lo único que pretende es tranquilizar a unos y a otros, y a las políticas nacionales y al debate doméstico de unos y otros, pero sabemos perfectamente que esto, si Dublín no funciona, esto todavía va a funcionar menos. Resulta un poco tremendo. Ahora voy a sacar dos conclusiones muy rápidas. Una, ni siquiera es el mejor de los pactos posibles, el pacto de la Unión Europea, pero sobre todo la alarma se me dispara cuando propones, Blanca, que la condición de necesidad para unas buenas políticas migratorias de un Estado o de la Unión Europea sea el consenso. Eso no va a existir. No solo porque haya un fenómeno de polarización, sino porque hay una parte de la política europea que ha descubierto como elemento de confrontación directa la inmigración. Es decir, me resisto a aceptar que haya una polarización. Lo que hay es un sector de la sociedad politizada, algunos como forma de desesperación, no digo que no, que efectivamente entienden eso como un motivo de confrontación directo y en los que se juegan la vida. Sí, yo me refería no a la necesidad de acuerdos detrás de este pacto, sino a los grandes consensos, ¿no? Claro. A los grandes consensos sobre qué sociedad queremos, ¿no? ¿Qué papel le damos a los derechos, al cumplimiento de la ley, quién es ese nosotros respecto a ese otro que estamos construyendo, ¿no? Esos grandes consensos más en términos generales. Pero entonces hay una cuestión, si no llegamos a esos acuerdos, ¿cómo podemos compartir y tener un espacio Schengen compartido si somos incapaces de compartir la responsabilidad? Entonces, si somos incapaces de llegar a acuerdos para compartir esa responsabilidad, por ejemplo, de las solicitudes de asilo, que sería el sistema de Dublín, ¿cómo podemos compartir un espacio Schengen? Y la consecuencia es que sin acuerdo no hay Schengen posible. Y entonces aquí es cuando ves cómo las fronteras interiores del espacio Schengen se van cerrando una tras otra.
Fíjate, por cierto, me parece interesantísimo. Nunca jamás había algunas de las cuestiones que estás diciendo no las había mirado desde esa perspectiva. Me parece muy inspirador. Pero yo me cuestiono, no, es decir, no ya si esto lo podemos elegir por las razones, es decir, porque lo que constituye, en mi opinión, también una oportunidad política histórica es esta transición demográfica a la que estamos establecidos, que nos obliga a reconsiderar el sistema, nos guste o no, y esto va a caer por la fuerza de los hechos, porque caminamos con una rapidez pavorosa hacia modelos de pirámide demográfica invertida que cuestionan todo lo que somos como sociedades, y eso nos obliga. Sino yendo un paso más allá, y esto tiene que ver con el contexto geopolítico en el que nos encontramos y por ejemplo, con el pensamiento, ayer estábamos comentando de este Pankaj Misra y el pensamiento decolonial. En el país, si tenemos derecho a elegir esto, es decir, yo aquí, en fin, yo soy partidario yo tengo una visión muy práctica de este asunto, pero mi punto de vista ético es que la carga de la prueba no está en quien quiere moverse, sino en quien te impide la movilidad. Existe un derecho fundamental a la migración que está capado en la medida en que existe un derecho fundamental a la vivienda, y a menos que alguien te dé un piso o que tienes no vas a tener esa, a menos que alguien te permita establecerte, ese derecho está capado. Pero existe un derecho fundamental a la movilidad en la manera en la que, como explican los economistas Michael Clemens y Lam Pritchett, el 80% de la renta de una persona depende del lugar en el que naces, de ese determinismo del código postal, y no tanto de tu género o de tus condiciones educativas. Es decir, claro, en este contexto global, en donde exigimos tanto, uno de los elementos que vamos a tener que ofrecer es, primero, repartir la carga de la responsabilidad de algo que sí está creciendo en términos relativos y absolutos, que es el fenómeno del desplazamiento forzoso, que sí ha crecido de manera acelerada a lo largo de los últimos 20 años. Yo muchas veces, cuando la gente habla de crisis migratoria en España, les digo, una crisis migratoria es lo que tiene el Chad, que ha recibido a 1,5 millones de sudaneses en el periodo de 2 años de guerra, y que no tiene ningún viso de que esto vaya a cambiar. Una crisis migratoria son los millones de sirios que se establecieron en Turquía en su momento, o el Líbano, donde la mitad de la población son refugiados de una manera. Eso es una crisis migratoria. Lo nuestro es una crisis humanitaria de un alcance, digamos, yo diría que moderado en el contexto general, ¿no? Pero además, yo creo que hay un planeta entero que exige que sus asuntos estén puestos sobre la mesa y se reconozca su derecho, y parte del derecho, es decir, su derecho a una movilidad, no digo absolutamente libre, pero más libre de la que ahora tenemos. Hemos exigido acuerdos de liberalización en materia de servicios, industriales, de comercio en todos los ámbitos, y este es un asunto que de manera sistemática ha quedado fuera de las negociaciones, y cuando se hizo, por ejemplo, las negociaciones de la OMC, yo en aquel momento estaba en Oxfam en plenas negociaciones, el acuerdo fue perfectamente ridículo, porque lo que propuso la Unión Europea es un mayor derecho a la movilidad, pero manteniendo las condiciones sociales de los países de origen. Es decir, el salario mínimo de Bulgaria para un inmigrante que viniese. Por lo tanto, yo creo que hay un desafío ético que acompaña al desafío práctico, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo, pero yo tengo la sensación creciente en los últimos años que el lenguaje de los derechos y los argumentos éticos ya no son suficientes. Porque entonces podemos caer en esa pregunta: ¿qué es primero, su derecho a la movilidad o el derecho de mi hijo a acceder a una vivienda, ¿no? Y entonces ahí entramos en una cuestión difícil de resolver. Yo lo planteo de derechos y de prioridades, por lo tanto, y entonces ahí vuelve el Estado-nación, que prioriza sobre los de dentro por encima de los de fuera. Entonces, yo estoy muy de acuerdo, pero me pregunto si solo con un discurso y con unas reclamaciones hechas desde los... Solo no, es absoluto. Podemos ganar, digamos, la batalla de las narrativas. Y entonces pondré un ejemplo. El argumento de la extrema derecha es muy básico y parte de su éxito tiene que ver con su sencillez. Es decir, bueno, ¿qué es primero, sus derechos o nuestra seguridad? ¿No? Y podrías decir, sus derechos o nuestros derechos, ¿no? Y entonces la respuesta no. Primero nuestra seguridad, ya sea en términos de estado del bienestar, acceso a la vivienda, etcétera, que sus derechos. No, es que lo importante es revertir la dicotomía. Es que tu seguridad, nuestra seguridad,
depende Exacto. de sus derechos. El nosotros depende de ellos, ¿no? Y entonces hay múltiples ejemplos de ello. La pandemia fue un ejemplo, ¿no? Ahí o estábamos todos incluidos o no había salud pública para nadie, ¿no? O vacunas a todo el mundo independientemente de su residencia, estatus legal, etcétera, o estamos todos desprotegidos. Lo mismo puedes decir en términos de espacio público, ¿no? Tener gente durmiendo en la calle es un grave problema para ellos, pero es un grave problema para todos. Lo mismo podemos decir del tema de los centros de menores no acompañados. Cuando se crearon esos centros de emergencia, mala política, y parte de la explicación de los malestares en torno a estos centros viene de esa mala política. Entonces, claro, esos centros que eran de emergencia para unos días, para unas semanas, que acabaron siendo para meses o para años, sin la atención educativa necesaria, sin los recursos, donde había 200 plazas y había 500 menores, todo eso es un problema para los de dentro, porque eran menores a cuyos derechos no estaban garantizados y derechos que eran obligaciones por parte del Estado, pero también acabaron siendo un problema para los de fuera. Entonces ahí es donde, y ya sé que nos vas a lanzar esta pregunta, ya la introduzco, yo creo que los partidos de izquierdas o los sectores más pro inmigración se equivocaron en los términos del debate. Es decir, no es racistas contra racistas, no es que son adolescentes como cualquier otro. Que había racismo, seguro, que había discriminación también, pero había una mala praxis, había una mala política que generó toda una serie de malestares dentro y fuera que eran reales. Tener centros mal gestionados es un problema. Y aquí es donde, vuelvo a lo que decía, sus derechos son parte de nuestra seguridad. Entonces ahí rompamos ese binomio, porque si no caemos en tus derechos, sus derechos, quienes primero, una Europa en plena crisis, ya no económica, que no es el caso. Win-win. Y yo creo que ahí está la cuestión, y ahí nos planteabas también otra cuestión, ¿qué otra narrativa? Yo creo que la narrativa pasa, la alternativa pasa por crear ese nosotros. Por crear ese nosotros, por entender que no es un nosotros contra ellos, es un ellos formando parte de nosotros, donde además todos podemos ganar, ya sea por los argumentos demográficos, económicos, de estado del bienestar, sino también en el contexto, por ejemplo, local de un barrio, pues luchando por la misma escuela. Porque todos tenemos niños y niñas que requieren una escuela, vengan de donde. Entonces ahí también a veces es importante salir del marco de la inmigración. Si hablamos de niños y niñas, hablemos de niñas y niños. No hace falta que digamos si son migrantes o no. Si hablamos de pobreza infantil, no hace falta que hablemos de familias migrantes y pobres. Hablemos de pobreza infantil, que es un tema que nos atañe a todos y a todas, empezando por el Estado, que tiene sus obligaciones. Gonzalo, te he visto removerte en la silla. Bueno, yo lo planteaba de otra manera. Estoy de acuerdo con que el argumento ético tiene las patas muy cortas. A mí me gusta, fundamental, pero me gusta partir de un punto. Sí, creo que es muy diferente partir de un punto que partir de otro, ¿no? Yo lo planteo en términos del contrato social. Y creo que este es el asunto. Y ese contrato social es nacional, es local y es un contrato social global que debe ser reconsiderado. Y para mí este es el elemento. Es una combinación de valores e intereses en donde una parte mayoritaria de la sociedad, igual que en el ámbito fiscal, igual que en el ámbito de la ordenación del territorio, en cualquier otro ámbito donde se haya alcanzado ese contrato, llegamos a la conclusión de que operar dentro de las reglas de un determinado juego nos beneficia más que operar fuera de ellas. Aunque no represente exactamente todo lo que somos, aunque no nos guste pagar impuestos, pero consideramos que hay un beneficio en el hecho de que yo haga un sacrificio mayor que el de mi vecino por participar en una sociedad ordenada, ¿no? Y creo que este es el contrato social que debemos alcanzar en materia migratoria. Nuestras sociedades se transforman y yo creo que se transformarán más en el futuro, porque insisto que, dice un amigo mío, la demografía es una de las ciencias más exactas que existen y de aquí a 2050 las cosas van a cambiar de una manera absolutamente inapelable, ¿no? O aprendemos a gestionar esto no solo de manera más correcta, más justa, sino de manera más inteligente, o estamos condenados a un conflicto permanente, ¿no? Y yo creo que va a acabar con todos y con las sociedades que tenemos tal y como las tenemos. Y ahí es donde yo también hago un reproche a la izquierda. Yo creo que la izquierda
no solo es temerosa en este asunto, sino que es perezosa, francamente. Me irrita profundamente la manera en la que la izquierda forma parte del problema narrativo en la medida en que ha reducido la migración a un fenómeno que debe ser evitado. Sí, es decir, evitado, te dicen... no tratado, no tratado, no hablado. Bueno, o simplemente no, hay que ayudarles a no emigrar, que es una cosa que me irrita mucho, por ejemplo, de mi sector, del sector del desarrollo, ¿no? Una de las razones por las que me fui de Oxfam es porque yo quería trabajar en el ámbito de las migraciones y me encontré con un muro constante. No digo Oxfam, pobres Oxfam, que son tan estupendos por tantas razones, pero me encontré con algo que sigue siendo un problema del sector del desarrollo, y es que no tienen interés, tienen una visión del desarrollo como desarrollo del Estado-nación, no del individuo, no de la persona, no del factor de la oportunidad y de la prosperidad asociado a un individuo que cruza una frontera, que se desplaza, que hoy está en el sur y que mañana está en el norte, ¿no? Y yo creo que la izquierda, en cierto modo, ha contribuido a ese dilema, a ese juego binario narrativo, no de la migración como amenaza, aunque cuando se trata de pegar palos los ministros del Interior socialistas son tan malos como los conservadores, sino más bien de decir: hay que evitar que la gente venga, y en reducir al migrante a una víctima, a alguien que debe ser rescatado. Y esa verticalidad lo que hace es desprovee al individuo de agencia política, y por lo tanto altera su participación en una sociedad en donde son el 20% de la sociedad. ¿Y dónde están esos migrantes? En los telediarios, en los sindicatos, en el Parlamento. A veces, cuando escuchas a las personas racializadas en el Parlamento, son casi peores. Yo escucho a Diouf, al diputado socialista, y a veces dice unas cosas que son peores de lo que escucho a alguna gente de la derecha. No te digo ya la única persona racializada en la derecha que existe. Y yo sumaría una segunda crítica a esa izquierda, que es que, además de evitar ciertos debates y no haber querido entrar en ciertas cuestiones porque eran cuestiones delicadas y había esta, no sé si pereza, pero dificultad de abordar ciertas cuestiones, pero es que además en los últimos años lo que hemos visto, ya no solo en España, sino en Europa en general, esa deriva de la izquierda hacia posiciones cada vez más culturalistas, ¿no? Es decir, hablar de inmigración desde la identidad, como una cuestión de identidad, que es fundamental, pero no podemos quedarnos aquí olvidando el eje socioeconómico y, por lo tanto, también olvidando toda una serie de demandas y malestares de tipo socioeconómico que van y tienen que ver con cuestiones de clase y tienen que ver con cuestiones del modelo productivo, el sistema capitalista, etcétera, etcétera, que en cierta forma han dejado pues, huérfanos, ¿no?, a sus tradicionales votantes, y han ayudado a construir esa frontera entre el nosotros y el otro, ¿no? Y entonces no todo es cuestión de cultura, no todo es cuestión de diversidad, no todo es cuestión de género, hay otras cuestiones también. Eran luchas fundamentales, no me malinterpretéis. Nadie deduce que estés minusvalorándolas. Pero creo que en esa pereza que decías tú, esa izquierda se ha quedado en ese diálogo y en ese debate y en esos argumentos más de tipo identitario, en esa política de la identidad, que es un proceso y un fenómeno global que va más allá de estas izquierdas, que explica y es en parte responsable también de ese vacío que ahora ha sido ocupado por la extrema derecha. Hein de Haas plantea un argumento muy polémico, en mi opinión, en su libro, que es muy interesante. Él habla del multiculturalismo como apartheid light. Y él dice que el señalamiento, la individualización identitaria llevada al extremo, lo que ha hecho es convertir a los migrantes casi en espacios de museo, ¿no? Cuando en realidad son trabajadores, son madres, son ocupantes de una vivienda. Y son vecinos, son padres y madres de la misma escuela. Exactamente. Y no hace falta ser... la primera conjetura, la primera hipótesis para que la izquierda haya renunciado a eso es que ha quedado cautiva de la guerra cultural, por ahí, pero a lo mejor también ha quedado cautiva del miedo a que su propio electorado, que tiende a ser de clase media, media-baja, oiga con mucho recelo algo parecido a una política en la que el dinero es limitado, la caja es limitada, y entre este, y regreso a tu planteamiento, me quedo conmigo. Pero es que no es cierto que el dinero sea limitado y la caja sea limitada. Claro.
Y francamente, si esa es la tesis de la izquierda, no les está yendo muy bien. Desde porque, es decir, de tanto darles la razón a la ultraderecha, la gente se les está yendo a la... En España hay un movimiento, el movimiento rojipardista del Frente Obrero, no sé si lo habéis seguido, un personaje se llama Roberto Vaquero, que es una o por cierto, columnistas del País, como Ana Iris Simón, que plantean posiciones que nosotros hicimos con Carles Campuzano, hicimos una contestación a la posición de Ana Iris Simón, que en mi opinión es una posición rojiparda en muchos aspectos, es decir, llega a puntos. Pero fíjate que la explicación económica de este asunto, y esto es, en fin, yo siempre lo explico de una manera un poco infantil, pero los migrantes no vienen a repartirse una tarta fija, vienen a incrementar el tamaño de la tarta. Y en el incremento del... Una frase como esta que acabas de mencionar ahora, Gonzalo, es un buen ejemplo de cambio de relato real. Cambio ya de está. relato. Que no, que la Barta no, que la hacen grande. Que la hacen grande, pero para ellos mismos, es decir, para generar empleo para ellos mismos, y esto es interesantísimo, para generar empleo para los españoles que ya estaban aquí, o los migrantes que habían llegado antes. Y comparto por completo el argumento de Blanca de que el empleo puede ser de muchas calidades. Es que yo iba aquí. Pero digamos que sí. Yo estoy de acuerdo contigo, pero en algún punto difiero, que es verdad que no es que los recursos sean escasos, sino que se han hecho escasos en un contexto de políticas de austeridad. Y esas políticas de austeridad no son un hecho, sino una decisión política. Estoy muy de acuerdo. Dicho esto, yo creo que al mismo tiempo estamos en un contexto de un mercado laboral crecientemente salvaje, limitado o empujado por unas dinámicas de un capitalismo financiero que llevan a una dualización del mercado laboral y por lo tanto también, y eso los demógrafos y economistas lo explican muy bien, a una reducción de esas clases medias, un empobrecimiento de esas clases medias, y es en este contexto, al menos en el caso español, donde llega la inmigración en los últimos 20 y sobre todo 10 años, es en ese contexto que llega y entonces, ¿qué pasa? Que los que llegan, que representan un 14% en España, un 21% en Cataluña, llegan en ese contexto de progresivo empobrecimiento, con lo cual quedan en esas capas bajas, con aquellos que han, digamos, caído desde esas clases medias y con una parte intermedia que cada vez está más vacía por la manera de funcionar del sistema económico, capitalista, financiero, etcétera, etcétera, y donde además la movilidad ascendente hacia arriba cada vez es más difícil. Y eso lo conocemos muy bien y lo sabemos muy bien en Madrid, en Barcelona. Tú mencionabas la película del 47, es decir, los migrantes que llegaban a Madrid y a Barcelona llegaban en condiciones de extrema precariedad laboral, de vivienda, ¿no? Torrabaró, ahí no era ni vivienda, eran chabolas, pero hubo la posibilidad, ¿no?, de irse estableciendo, de ir construyendo esos barrios, también muy a través de los movimientos vecinales que fueron fundamentales, y además de irse asentando, construyendo, encontrando un trabajo y prosperando también en vistas a las siguientes generaciones. Eso es lo que se ha roto, o está en proceso de romperse, ya no solo en España, sino en Europa y en el mundo entero, en el mundo occidental, y ahí es donde también entra el problema. Con lo cual, estoy de acuerdo que la tarta se puede definir pequeña o grande en función de qué decidamos o cómo decidamos distribuir los recursos, pero también es verdad que tenemos este sistema económico que lleva a esa dualización económica, laboral, pero por lo tanto también social, y ahí es ahí donde se rompen, desde mi punto de vista, los consensos, porque el siguiente paso es el acabar o el romper esos grandes consensos, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, y ahí estamos, pero para mí esta parte más material, estructural, es fundamental. Completamente de acuerdo. Pero fíjate, aquí, bueno, a lo mejor soy un poco flower power, ¿no? Pero aquí también creo que los movimientos migratorios pueden ayudar. España todavía es una anomalía, como decíamos antes, en la baja representación de los migrantes en la vida pública, ¿no? Y sin embargo, yo creo que esto está cambiando y va a ir cambiando de manera rápida. En este momento se está discutiendo en el Parlamento. Pero hemos llegado, solo para recordarlo, hemos llegado tarde. Muy tarde. Eso es fundamental, la historia. Hemos llegado tarde. Completamente. Ya está, esto es un fenómeno de hace 20 años, claro, en las magnitudes que... Fíjate, ahora se está discutiendo en el Parlamento la iniciativa legislativa popular por la regularización de migrantes en España, ¿no? Este es un movimiento en el que han participado 900 organizaciones, yo siempre digo, de la Conferencia Episcopal al Soviet de Getafe, ahí estaba representado todo Pichichi, ¿no?
Pero quien ha jugado un papel absolutamente protagónico desde el punto de vista político ha sido el movimiento Regularización Ya. Un movimiento de migrantes sin papeles, organizado, que por toda España ha recogido firmas en las circunstancias más extenuantes, porque un migrante en situación irregular que se pone en una mesa, está expuesto a una autoridad, a un policía municipal que llega a pedirle los papeles en esa, han recogido más de 700.000 firmas, de las cuales finalmente se han reconocido por la Junta Electoral Central unas 600.000. Uno de los procesos más solemnes, más complicados de participación política de los españoles ha sido protagonizado por un movimiento de migrantes irregulares, de migrantes sin papeles, ¿no? Yo tengo fe en que la ILP salga adelante, pero salga o no, esto ya cambia los términos del debate, ¿no? El Servicio Doméstico Activo, un sindicato de mujeres que trabajan en el empleo doméstico, ha sido revolucionario. Han sido mujeres sindicalistas de Nicaragua, de Centroamérica, muchas de ellas, de América Latina, las que han conseguido movilizar un sector que tradicionalmente no había tenido la representación social que tiene en este momento y que han conseguido ponerlo el espacio afro en Madrid, la parcería, estoy seguro que en Cataluña conocéis muchos más. Esto está cambiando y yo creo que hay una oportunidad aquí. A mí me gusta mucho que lo cites porque siempre cuando hablamos de migraciones parece que todo sea un desastre, ¿no? Y que vayamos a peor. Y yo creo que esos son ejemplos de procesos, de iniciativas, de espacios, ¿no? Donde se está creando una alternativa y no una alternativa paralela, sino una alternativa que puede llevar al cambio. En ese sentido yo diría que España en cierta forma es todavía una excepción en el contexto europeo. Y celebro oírlo porque es importante que no mencionarlo, y yo diría por varias razones, y luego podéis añadir otras, que seguro que hay otras, pero así a bote pronto se me ocurre. En primer lugar, tenemos una frontera más o menos abierta, es decir, tenemos una frontera sur cerrada, pero una frontera atlántica de la que nunca hablamos, que es una frontera abierta. Y eso tiene muchas implicaciones en la llegada. Es decir, la mayoría de inmigrantes, incluso en situación irregular en España, han llegado a través de los aeropuertos, por lo tanto han llegado sin necesidad de jugarse la vida por el camino. Segunda diferencia, el padrón. En España, cualquier residente en un municipio tiene la obligación de inscribirse en el padrón y el municipio debería tener la obligación de inscribir a cualquier persona independientemente de su estatus legal. Y eso da acceso a derechos, básicamente educación y sanidad, fundamentales, cosa que en la mayoría de países europeos no existe, ni existe la posibilidad de plantearlo. Y la tercera excepción, el tema de la regularización, y ahí entra también el tema del arraigo. El arraigo. Es decir, de verdad, que tú vas a otro país europeo, yo lo hablo con mis compañeros académicos de otros países, no se lo creen. La posibilidad de la regularización, a no ser que sea vía reunificación familiar o por razones humanitarias muy extremas, no existe. Y eso es fundamental, porque es lo que da acceso, la posibilidad de acceso. Completamente. Pagando 3 años de irregularidad, ¿eh? No es un regalo. Serán 2 con la reforma del reglamento, pero... pero existe esa posibilidad y eso determina también cómo se vive esta irregularidad, porque la irregularidad en sí es un desastre en términos de derechos, en términos de derechos también laborales, en términos de condiciones laborales, ¿no? de extrema precariedad, pero al menos está esa ventana ahí, y que no es una ventana menor. Si no me equivoco, el año pasado más de 130.000 personas se regularizaron según vía arraigo. Según los datos del gobierno, así es, efectivamente. No es una cifra menor, y de hecho, si sumáramos todas las regularizaciones vía arraigo de los últimos años, estamos en valores de regularización similares a las campañas de regularización de inicios de los 2000. Eso es inaudito dentro de Europa. Con un añadido, con un elemento que a mí me parece fundamental en este asunto y que desmonta un poco el mito de que lo que dice Alvise, ¿no? Que a mí me gustan los venezolanos, pero no me gustan los marroquíes. Aquí el factor fundamental de integración es la ciudadanía y el empleo. Los dos elementos que determinan la integración de las personas, la ciudadanía y el empleo. La ciudadanía, en la medida en que el padrón te da un reconocimiento ante las autoridades, el arraigo te permite, aunque en mi opinión, es una política conscientemente cruel, dejar entrar a la gente y obligarlas a estar 3 años metidas bajo un puente pero el empleo, claro, la calidad del empleo. Cuanto mayor sea la calidad del empleo, cuanto más integrado estés, cuantas más posibilidades tengas, todo el argumento al que hacía referencia Blanca antes sobre por qué este es un desafío, el desafío
territorio de la austeridad, de la brecha, que va mucho más allá de la inmigración, pero donde la inmigración juega un papel relevante en la medida en que la fuerza laboral de trabajo se está alimentando ahora de extranjeros de una manera que no se integraba antes, ¿no? España tiene un problema de pobreza infantil mucho antes de que llegasen los migrantes, pero los migrantes han acentuado este problema porque se incorporan a las poblaciones más vulnerables de la... Entonces, claro, la competencia por recursos de protección escasos es real, porque es que están en una situación en términos relativos peor, y el Estado en ese sentido es garantista. No mira la nacionalidad de la persona, mira, o no debería mirar la nacionalidad, mira sus condiciones sociales, ¿no? No, y eso es interesante, me lleva a la idea, normalmente hablamos de integración y pensamos, ¿no?, en esa integración que los migrantes hacen hacia las sociedades de acogida, ¿no? Pero de hecho la integración, lo que realmente determina los procesos de integración son esas sociedades de acogida, son mucho más determinantes. Entonces, si estas sociedades de acogida son tremendamente desiguales, si tienen unos mercados laborales que están en proceso de empobrecer esas clases medias, donde la ascensión social deja de ser un mecanismo de inclusión, entonces la integración viene marcada por estos procesos. Esos procesos los marcamos nosotros, no los marcan ellos. Ellos se integran, van al paso, ¿no?, de aquellos procesos que ya tenemos aquí. Inevitablemente tengo que preguntarlo porque ha salido al hilo de la conversación el papel de los dos grandes sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, en relación con esto. Perdona, si no, no sé si tú tienes una opinión sobre esto, pero yo lo suelo decir, eso es bochornoso, hasta un punto culposo, en el caso, por ejemplo, de Comisiones Obreras y el modo en el que, no puedo dar detalles de las reuniones privadas que hubo con organizaciones de inmigrantes, mintieron es decir, este es el día en el que los sindicatos no han apoyado de manera pública y consciente la ILP en el Congreso. Se opusieron a ella, la ILP de regularización, se opusieron a ella hasta el penúltimo día, donde básicamente eran los sindicatos y Vox en contra de la... Y entonces dijeron que, bueno, no, que en realidad que ellos no se oponían a la... Pero en ningún momento han apoyado esta regularización. Los sindicatos tienen un problema, que es el problema que ha tenido la izquierda más tradicional en Europa, que es una visión, en mi opinión, desactual, una visión proteccionista, decimonónica casi, un modelo de economía casi corvinista en ese sentido. Uno se explica por qué Corbyn tenía tantos problemas con el Brexit. Y eso, en fin, me parece una posición política equivocada, pero perfectamente legítima. Lo que no me parece legítimo es que con un número de entre 500.000 y 600.000 personas que están en situación irregular en nuestro país, que están en este momento en la economía sumergida, ejerciendo, esto sí, una competencia desleal contra los trabajadores migrantes y españoles que tienen papeles, con esos no estén dispuestos no trabajen de manera activa por la regularización. Es una anomalía extraordinaria y un peso ético... el peso ético lo es, segurísimo. Sí. La anomalía, yo no estoy tan de acuerdo. Yo veo a los americanos, a los sindicatos americanos... Los americanos no sé, pero hay muchos estudios sobre el papel de los sindicatos en el tema de la inmigración. Y los sindicatos tradicionalmente, históricamente, en la mayoría de países, incluso en Estados Unidos, han sido tradicionalmente contrarios a la nueva inmigración. Claro. Es decir, son favorables a la inclusión de aquellos que ya están en las mismas condiciones del resto de los trabajadores nacionales, pero tradicionalmente en todos los países han sido siempre contrarios a la nueva inmigración. Y entonces ahí hay un artículo clásico de Messi en Estados Unidos, que hablaba de los strange bedfellows, ¿no? Cómo hay una alianza extraña en el ámbito de las migraciones. Por un lado tienes a los empresarios que son pro inmigración y se alían con las comunidades de origen inmigrante en ese discurso pro inmigración por razones muy distintas, pero tienen una misma posición. Y por otro lado tienes esos sectores más conservadores y conservadores en lo nacional y por lo tanto contrarios a la inmigración junto a los sindicatos. Eso lo decía Messi hace 20 años. Y sigue pasando. Es urgente el cambio de chip para empezar en ellos. Ese cambio de chip del que hablamos... Pero fíjate, igual que he dicho todo esto de los sindicatos, añado lo siguiente. No hay ninguna solución, ninguna,
a esto que nosotros estamos planteando en ausencia de unos sindicatos proactivos. O sea que yo no quiero expulsarles de esta conversación, yo quiero que los sindicatos, en fin, se adapten al siglo XXI, a la realidad del siglo XXI y empecemos a trabajar juntos en lo que constituye un desafío común, que es la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el siglo XXI, que es diferente de lo que era en el pasado. Los sindicatos tienen un problema de legitimidad y de credibilidad brutal, ¿no? Perdona, hablando de los extraños compañeros de cama, os cuento una anécdota que me ocurrió estando en Washington en una reunión en el Center for Global Development, una reunión a puerta cerrada, en fin, de esto sí, una conspiración de reformistas allí y allí estábamos la gente más variopinta y era un grupo relativamente pequeño. Una de las personas que me pareció más lúcida en los comentarios que hizo era un libertario que me horrorizaba en todo lo demás. Era un tipo claro, liberales. Hablando yo lo llamo las coaliciones improbables, ¿no? Claro, es eso, pero es que no falla. Sí. Es siempre así. En fin. Estamos muy cerca del final, hemos pasado prácticamente una hora y os voy a hacer la pregunta que no tenía más remedio que hacer como periodista amateur, por decirlo así. ¿Cuál sería la medida ejecutiva inmediata que tomaríais en caso que tuvieseis el poder para hacerlo en relación con el asunto que nos ha ocupado? Gonzalo, empiezas tú, yo ya lo sé. Bueno, sí, fíjate, yo haría una cosa, me plantearía medidas, no sé si tiene que ver con cupos, con cuotas, no sé si tiene que ver con un debate similar al que tuvimos con la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, a los espacios de poder, pero cuotas que garantizasen la representatividad de los sindicatos en los espacios públicos. Creo que esto debería ser, si no de manera obligatoria, una medida deseable por parte de televisiones públicas, de partidos políticos, de periódicos. Una representación, creo que es una medida indirecta para garantizar que nuestra sociedad parece lo que es. Y ese elemento, al final, tiene que ver con la transformación de las estructuras de poder dentro de la sociedad, ¿no? La buena noticia es que en cualquiera de los ámbitos que he mencionado hay tal cantidad de talento en nuestro país, de una manera tan extraordinaria que no hace falta que les dé la voz, ya se están organizando ellos pero creo que la sociedad en su conjunto podría hacer mucho más para reducir ese miedo y esa cautela que tenemos, por ejemplo, con los movimientos musulmanes, ¿no? O con los chavales no acompañados. Nosotros trabajamos con la Asociación de Exmenas, que tienen a unos representantes que son unos chavales de un valor, y Blanca los conoce muy bien, trabajáis con ellos también, y esto, en fin, esa es una medida muy concreta. ¿Y tú, Blanca? ¿Qué haría yo? Yo me centraría en esas políticas que no van destinadas a la población de origen migrante, sino al conjunto de la población, políticas sociales, básicamente para, volviendo a la metáfora de la tarta, para hacer que la tarta sea más grande y no más pequeña, y por lo tanto no estemos luchando por ese trocito de tarta si es tuyo o es mío. Ha sido un auténtico placer, Blanca, Gonzalo, y muchísimas gracias por estar ahí.